buenas tardes, muy buenos días, buen fin de semana, sean todos ustedes bienvenidos. Aquí comenzamos el Madcast con una emisión, nuevamente una emisión de Deporte Total, Pasión Mundial, donde les traemos toda la información del deporte, lo que está pasando en el mundo. Venimos llenos de energía para divertirnos un rato con ustedes. Nomás hay que ver la cara llena de energía de nuestro queridísimo Alejandro para darnos cuenta que estamos muy divertidos hoy. Sí, señores, aquí comienza Deporte Total, Pasión Mundial en Madcast. Voy a comenzar dándole la bienvenida al señor Leonardo Sierra, siempre tan majo, siempre tan puesto, siempre tan caballero. Doctor Leonardo, bienvenido. Muchas gracias Nacho. Bienvenidos a una emisión más, un capítulo más de Deporte Total, Pasión Mundial. Hoy, como siempre, con mucha actualidad deportiva, todo lo que está pasando en el mundo del deporte por estos días. Bueno, también con mucha diversión para que ustedes no solo se informen, sino que también se diviertan y se entretengan en este Deporte Total. Bienvenidos, espero que sea de total agrado para todos ustedes. Si no más, vea la cara de alegría del Pompo, que siempre está feliz con el deporte en un día. Bueno, muy bien, señor Sierra, bienvenido. Y ahora, por supuesto, vamos a saludar al señor que tiene el apellido más gozón de todos los medios de comunicación, sonsones. El señor Pompito de Corazón. Mechaquieta le dicen también. El señor Alejandro Garzón, el del apellido Gozón. Ay, no. Muchas gracias, Nacho. Acá feliz nuevamente. Hoy viernes, como siempre, conectándonos con todos nuestros queridos oyentes para traerles esa información deportiva acerca de todo lo sucedido, todo lo que está pasando en el deporte. Venga, diga felizmente otra vez, por favor. Felizmente. Bueno, por lo menos comienza riéndose, Leo. Vamos a ver cómo termina. Pero es una sonrisa de tristeza. No. Nunca me subo la sonrisa de tristeza, César. Como que por dentro, yo qué hago acá y por fuera. Así es. Bueno, muy bien. Comienza toda la información deportiva. Dígame, señor Alejandro Gozón. Estas personas que comienzan a llorar, pero uno no sabe si están llorando o están riendo. Algo así me pasa a mí. Sí, a mí el otro día me pasó con una mujer y fue terrible. No supimos qué pasó. Así es, Alejo, cuando dicen que la procesión va por dentro, es lo que le está pasando a Pompito. Bueno, la procesión y la proyección también va por dentro, ¿no? En él hay muchas cosas que van por dentro. De hecho, dependiendo de la hora que haya comido, algo va por dentro ya también. Pero todo eso fluye, todo fluye. Estamos en épocas... Es fluido entonces. No, es que estamos en estas épocas modernas, todo fluye, todo es fluidez, ¿no? Aquí la gente fluye, las personas fluyen, por la mañana se sienten mujeres, por la mediodía se sienten hombres, por la tarde se siente el perro, por la noche urraca, ¿sí? A veces en los programas de deporte se siente la tía Lola. También la tía Lola, sí. Bueno, ahí vamos. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con toda la información, porque nuestros youtubers están alertas esperando. Y mi querido Leonardo, ¿con qué comenzamos? A ver, ¿qué traemos? ¿Qué es lo primero que se saca usted de ese vademecum deportivo que trae usted hoy para Deporte Total? Es que estoy sacando acá el vademecum. Vademecum. Ahí está. Lo veo con camiseta de Colombia. ¿Él juega a Colombia? Por favor, hoy jugamos, Eso. Vamos, Colombia, toca ganar o si no. Marcando Calavera, bueno, muy bien. Ganar hay que ganar y bueno, vamos a empezar. Seguramente van a ganar. Mis mejores deseos para que ganen. Sí. Yeah. Nacho con ese deseo es igual que Pompo con lo del deporte. Por fuera dice, seguro van a ganar y por dentro van a perder esos maletines. Es lo mismo. No, pero ahí Pompo no es pasivo-agresivo. Yo sí conozco a alguien que es pasivo-agresivo, pero Pompo no. ¿Sí? Pompo es pasivo. Ese es pasivo, ese muerde almohada. Bueno, vamos a ver.
ese comentario me ha jodido todo el ganado, de verdad, que tenía. Las vaquitas que tiene allá en un potrero en Cota. No, ahora Bueno, sí, ahora vamos sí. Ahora sí ya nos van a errar esto, de verdad, ya. Yo creo Vamos que... a comenzar Bueno. con el tenis mundial. Tenis Tenis. mundial. Y pues con algo relacionado a lo que terminó pasando en el Australian Open y es otra vez Djokovic, ¿no? Porque es que los tenistas jóvenes no pueden ganarle a Novak Djokovic. Y se ve, y no solo no pueden ganarle, sino no pueden hacer un gran partido. Se ven vapuleados por el tenista serbio. Por ejemplo, Novak Djokovic, que como todos sabemos, este domingo ganó su Grand Slam número 22 y obviamente su entrenador, el Goran Ivanisevic, fue consultado, ¿no?, sobre cuánto tiempo el tenista serbio va a estar o va a mantener su nivel de juego, ¿no? Que ha mostrado un nivel bastante superlativo de juego, y las respuestas de Ivanisevic pudo haber causado algún tinte de preocupación en algunos miembros de la ATP. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Es lo que dijo 2-3 años más definitivamente, indicó Ivanisevic, ¿no? Quien ha estado con Djokovic en 7 de sus títulos más significativos. O sea, obviamente no ha estado en todos los 22. Recordemos que el anterior técnico, el anterior entrenador de Novak Djokovic era Marian Baida. Ahora es Goran Ivanisevic, ¿no? Dice también, su nivel es increíble. Es como del espacio exterior. Su cerebro está funcionando de una manera distinta. Bien, igual que Alejo, ¿eh? Alejo también el cerebro le funciona de una manera distinta, ¿sí? Sí, pero ahora le funcionará como el de Djokovic, pero no, el de Alejo es de otra manera que funciona. Más creativo el de Alejo que el de Djokovic. Bueno, quién sabe, pero pues, Djokovic es el rey del tenis en estos momentos. Por ejemplo, Djokovic, es que vea, ¿por qué fueron como tan polémicas y asustan tanto las declaraciones de Ivanisevic? Que recordemos que Djokovic cumplirá 36 años en mayo. Imagínense, 36 años en mayo, y el técnico dice que 2 o 3 temporadas más. Apenas tiene 4 años más que yo. Bueno, quién sabe. Ustedes lo descubrirán, queridos youtubientes, si tiene 4 años más que nuestro querido Nacho o no. Bueno, ¿por qué? Porque imagínense, entonces, según Ivanisevic, Djokovic a los 39 años todavía podría estar jugando a este nivel, y eso sería de un robot, la verdad, de un extraterrestre. Por eso dice el técnico que es del espacio exterior y que el cerebro está funcionando de una manera distinta, porque a sus 36 años, bueno, próximo a cumplir, demostró su habilidad en todas las formas al vencer en la final al griego Stefanos Tsitsipas de 24 años, imagínense. O sea, le lleva más de 10 años a su rival, ¿no? No solamente eso, sino el griego quedó como asustado. Ahí estamos viendo la fotografía donde Djokovic tiene la copa y el griego está como triste, como... El griego está atrás con el plato ahí y el señor ese que está en la mitad tiene una cara de bravo. No entiendo por qué. Pero... Sí. Ahí estamos. Vea. Nacho es el de la mitad. Sí. Está bien. Bueno, no tanto, No físicamente, sino por lo bravo. También, bueno, sí, eso sí. Está bravo. Yo soy Djokovic, obviamente. Sí. Estoy hablando. Y Alejo sí, tiene el pelito como el griego. Alejo Tsitsipas, porque es así. Bueno, aunque con 10 kilos más de cachetes, pero así. Está todo triste, está diciendo, pero porque este man me ganó. Sí, la verdad tiene pura cara de mierda. O sea, yo qué hago con este plato debajo del brazo. Además tiene un platico insignificante ahí que se sabe que no sabe ni cómo cargarlo. O sea, claro, es que ese plato es del segundo lugar. Ese plato es el que dan a los subcampeones, a los del segundo lugar. Y pues si fuera Alejo diría, bueno, ahorita voy y me llena este plato de empanadas y me como es. No se preocupe, es una sobremesa. No, las empanadas cambié, metería frutica ahí. Eso, el hombre es saludable. Eso, ¿qué empanadas? Eso no, saludable. Habría que verlo. No creo que haya roto con las empanadas definitivamente. Esos cachetes. No. Esos cachetes. Una de los fines de semana. Está bien que a las novias le decíamos empanada, pero él rompió con ella.
La empanada loca le deseamos. Bueno, Djokovic. Sigan, por favor, y usted a la empanada loca en todas sus presentaciones. Claro que sí, El relleno sorpresivo, ¿no? Se inflaba y se desinflaba. Es un relleno que te va a volar la cabeza, literalmente te la va a volar, o si no, pregúntele a nuestro cliente más fiel, a Pupito, que ella le vola la cabeza. Bueno. Ay, Dios mío, las mujeres. Bueno, en fin, sigamos. Bueno, Djokovic ha ganado 5 de los últimos 7 Grand Slam, imagínense. 5 de los últimos 7 Grand Slam que ha jugado, incluyendo el torneo donde Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo, bueno, el ex número 1 del mundo y posible líder de la próxima generación, pues ya fue unas semanas líder de esta, pero va a ser muy probablemente líder de la próxima generación, fue descartado debido a una lesión. Carlos Alcaraz, recordemos, el español que era número 1 del mundo antes de que Djokovic ganara este Grand Slam, no dio acción debido a una lesión en su pierna. Bueno, Djokovic igualó el récord de Rafael Nadal, eso también hay que decirlo, ¿no? El número de Grand Slam, 22 tienen los dos, y estableció aparte de eso un nuevo récord al ganar el Australian Open 10 veces ganó el Australian Open, pues tras su victoria del domingo. Pero bueno, vamos a analizar también 5 razones por las que los tenistas jóvenes no le ganan a Novak Djokovic. Primero, la primera es el aura, ¿no? El aura. Y es que antes de un partido contra Novak Djokovic, muchos oponentes jóvenes afirman que jugarán contra el hombre y no el nombre. ¿Me van a entender? O sea, van a jugar contra la leyenda, no contra uno más, contra Novak Djokovic. Entonces, ese es uno de los problemas. Sin embargo, la intimidación es un factor y pocos realmente lo creen. Djokovic ha derrotado a 4 oponentes más jóvenes en los últimos 4 años y ha perdido solo 5 de sus 45 partidos contra oponentes menores de 23 años. Yo tuve... Sí, el récord que... Sí, yo tuve un sensei que cuando uno se iba a enfrentar a alguien que era así más famoso, más fuerte, él me dio un secreto, se lo comparto a usted y a la audiencia, y de pronto a los tenistas que van a enfrentar a Djokovic. Claro, por supuesto. ¿Sabe cuál es el secreto? Cuando usted se va a enfrentar a alguien así. Me dijo mi quitarle sensei. la cabeza antes de que juegue para que no juegue. No, me dijo mi sensei, Nacho. Si el otro es Nacho, si el otro es el más famoso que tú, más fuerte que tú, más grande que tú, y tú por estúpido de enfrentar al otro, imagínatelo con diarrea. Y ya. Uno se lo tiene que imaginar en una estomacal bien complicada y listo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí? ¿Y ya le gana? Y ya le gana. Funciona. ¿Será que sí? ¿Pero a Nacho le funcionó? ¿Alguna vez le ha funcionado? Pues sí, inclusive también eso sirve para sacarse los clavos de las exnovias y exmujeres también. A mí no me funcionaría porque me acabo de imaginar a Pompo así, me da risa. No, pero Pompo, ¿qué tiene que? Pompo no es rival suyo. Pompo no es rival suyo. Por eso, más bien imagínese a la empanada en esas. No, pero es que estuviera jugando voleibol en equipos diferentes o fútbol 5. No, es que esto solo funciona para enfrentamientos 1 a uno, sí. Por eso funciona para las parejas también. Estuviera jugando ping-pong, tenis de mesa 1. Pero no porque el Pompo no juega ping-pong. Y antes me derrota a mí porque yo me boto al piso a reír. Entonces no me funcionaría. No, porque el Pompo no juega ping-pong, no. El Pompo solo monta moto. No. Ese solo monta pruebas. Voleibol, baloncesto. Bueno. La otra vez jugamos voleibol en la universidad. Estuvo bueno el partido, se vale. Él me ganó las pruebas, pero yo le gané en el partido. Bueno, aquellos viejos tiempos. Quedamos empatados ahí en la cuestión. Bueno, vamos a seguir con el tenis. Y es que Tsitsipas cree que el dominio de Djokovic sobre los jugadores más jóvenes del circuito es bueno para el deporte. Eso cree Stefanos. Sin embargo, Andrei Rublev... Bueno, para él que le produce plata. Sí, es que bueno para el circuito, para el deporte, dice Tsitsipas. Pero vean y verá que él
Él piensa eso, pero vea y verá lo que piensa Andrei Rublev, el ruso, y Tommy Paul, el norteamericano, que me decepcionó, oponentes de Djokovic en fases anteriores en el Abierto de Australia, han discutido al respecto y el temor que sienten los jugadores al ver el nombre de Djokovic, ¿no? Que van a enfrentar a Djokovic y les pasa lo que se imaginaba Nacho con los rivales. Ahí quedan muchos jugadores. Tienen mucho respeto por su juego y nadie quiere verlo en su parte del sorteo. O sea, nadie quiere verlo en el cuadro, en lo que les corresponde para enfrentarlo. Entonces la vaina puede ser por ahí, ¿no? Le tienen mucho... O sea, es bueno respetar a los rivales, pero tampoco tanto porque pasa lo que le pasa a los oponentes de Nacho, que se chorretean y hay... No, pero es que mis oponentes mis oponentes tienen razón en eso, que el volumen, fuerza, la cara de mala hostia que siempre cargo, el hacha oxidada, pues ahí ya hay con qué, ¿no? Pero jugando tenis... Yo veo la hacha oxidada y yo me asustaría con él. Sí, claro, no, es que la hacha oxidada es para eso, ¿qué transmite la hacha oxidada? Dice, bueno, no es que te vaya a moler ¿ah? Infección, exacto. No es que te voy a moler a cortada, sino te voy a joder con la infección. Entonces eso es más terrorífico. ¿Qué iba a decir, Alejo? Que en este caso hay que tenerles respeto, más no miedo, que es lo que pasa en este caso. Exactamente. Oye, qué comentario tan acertado y tan serio. Muy bien. No, está volando. No. ¿Qué comió hoy, mijo? Bueno, después nos cuenta. Sigamos, Leo. No, va a seguir Pompito. Ya siga. Muy bien, hágale, Pompón. Ya que Pompito siga con el segundo. Sí, precisamente. En segundo lugar, pues, está la mentalidad de cancha. Como sabemos, cada vez que nosotros entramos pues, al juego, siempre tenemos que tener esa mentalidad de que voy a ganar, soy mejor que el otro equipo. Entonces, en este caso, pues, Djokovic es un jugador fuerte, pues, que brilla pues, en este momento difícil. Ha ganado 22 de los 33 finales del Grand Slam, que pues precisamente ha jugado. Durante el Abierto de Australia, salvó 23 de los 29 puntos de quiebre, incluidos 2 de 3 en la final, y pues descrito en este caso por Tsitsipas, como jugador que básicamente lo dijo de esta manera: te lleva al límite en la cancha, así que como lo digo. El griego pues también agregó algunas palabras. 23 de 29 hoy salvó. No, claro, es que son unos números bárbaros. Son unos números bárbaros, de hecho. Sí. O sea, evitó que le quebraran 23 veces, solo le quebraron 6 de las 29 veces que le generaron. Sí. No, y eso porque estaba distraído. Eso sí, de pronto le dijeron, ¡ey, no le! Sí, le quebraron. O pasó una Caddy ahí más o menos simpática y eso. No es que aquí cosifiquemos a la mujer para nada. Sí. Pero si pasa una Caddy simpática, pues el hombre se le distrae en las pelotas, ¿no? Y Djokovic dijo, Nastrovia, y ya. Nastrovia, exacto. Un saludo para nuestros amigos de Sputnik, por supuesto. Gracias por estar ahí, por hacer todo lo que hacen con Marcas. Muchas gracias. Un saludo para Sputnik y Nastrovia. Nastrovia. ¿Es salud? Claro, ¿Es sí, salud? señor, Nastrovia. Sí, bueno, que agregó el griego, pues es muy importante para quienes queremos llegar a ser como él algún día, sean cada vez más altos cuando juegan contra él. Y también agregó otro comentario que decía: me han convertido en un jugador mucho mejor, he hecho que mis niveles de concentración sean cada vez más altos cuando juego contra él. Eso es algo importante cuando uno juega contra una persona que es realmente buena, ¿no? Porque en este caso lo exige mucho más. Claro. ¿De qué se ríe, Leo? ¿De qué se ríe? ¿Qué le mandaron? No, Pompo que... Pompo dijo, es muy importante para quienes queremos llegar a ser algún día como él, ¿sí o no? Un día. Ajá. Sí. ¿Y después qué dijo? Pompo. No sé. ¿Qué dijo? El pateo en el trasero es sin duda una muy buena lección. Eso fue lo que es. Ok. Menos mal hay par. Después de que termine el vamos a revisar. Eso no dijo. Por eso me empecé a reír. Porque obviamente yo estoy acá siguiendo, estaba normal.
Cuando yo dije, bueno, sigue la parte, no, que nos pateen el trasero es sin duda una muy buena lección. Y yo escuché que dijo otra cosa y yo dije, pucha, ¿dónde va? ¿Qué? ¿Por qué no dijo esa parte? Por eso me empecé a reír y dije, ¿este va qué dijo? Bueno, en el bar vamos a ver qué fue lo que dijo y aquí se lo vamos a traer. Nadie se había dado cuenta, a excepción de Leonardo. Ay, por eso. Vea, yo ando en la jugada, mijo. Yo soy como Dioco. Yo ando en Qué la bueno, jugada, qué buen compañero de misión tiene. Sí. Muy buen compañero. Tiene lo mejor de lo mejor de conmigo. Eso sí. En el tercer lugar también tenemos pues la técnica y pues en este caso la táctica. Pues todos los oponentes de Djokovic tienen un plan de juego contra él, pero pues ejecutarlo es otra cosa. Djokovic tiene la habilidad de hacer que otros jugadores, pues en este caso, jueguen mal, como lo demostró en el partido contra Paul, quien intentó servir y volear, pero no tuvo la oportunidad debido pues a la habilidad que tiene Djokovic en la cancha para neutralizar precisamente sus tácticas, sus estrategias. Entonces, esta es una habilidad que pues él precisamente demuestra mucho en los juegos. La cuarta... No los deja jugar, no los deja hacer el juego que ellos vienen haciendo. Entonces ahí es que la persona, el tenista, el deportista se frustra y dice, pero ¿por qué? Este man no me deja hacer nada de lo que yo hago en el juego. Y es que yo pues les cogí 6, pero 2, es que va, salta la malla y les agarra la raqueta o qué, o... No, es que es tan inteligente y tan capaz. Es que es tan inteligente y tan capaz, y lo que la tercera que nombró Alejo tiene tanta técnica y tanta táctica que él sabe cómo juegan ellos, aunque ellos también saben cómo juegan, pero él logra con su juego, logra que ellos no hagan el juego de ellos. ¿No van a entender? O sea, que no hagan, si van a volear, no voleen bien, que si van a atacarle, si van a botar bolas profundas, tampoco lo hagan bien. Entonces él logra eso con su propio juego. Entonces, eso es lo que lo tiene allá arriba Novak Djokovic. Claro, y desespera completamente al jugador, es lo que le da digamos que la ventaja en el juego. Eso es bueno. Bueno, en cuarto lugar tenemos precisamente el cuerpo. Bueno, ¿por qué el cuerpo? Pues Djokovic ha cuidado su cuerpo para prolongar su carrera y tener éxito a medida que, pues, en este caso, envejece. Ha adoptado pues una dieta sin gluten y evita comer carne, pescado u otros productos de animales. Hace yoga y pues también estiramientos diariamente es la clave para pues mantener su elasticidad en la cancha, y pues Djokovic es considerado un gran estudioso de la salud, nutrición y bienestar, y pues argumentó que no se vacunó contra el COVID-19 precisamente para estar en sintonía con su cuerpo. Entonces también esto le ayuda precisamente a tener como buenos resultados en el tema del juego. Claro. Eso es lo que le ayuda también precisamente. Bueno, aprovecho para que saludemos a Cecilia Daneri, que nos está viendo en este momento en Argentina. Gracias, Cecilia, por estar ahí. Saludos. Un saludito a Cecilia. Saludos para Cecilia. Saludos, Cecilia. No se le olvide que hay que comprar el libro Cleori ahí en Amazon, ¿no? Ustedes ya lo compraron, ¿no? Lo están leyendo, me dijeron. Por su pollo. Sí. Por su pollo, bueno, muy bien. Sí. Siga, Alejo, siga. Bueno, y por último tenemos el de la resiliencia. Pues Djokovic ha sido objeto, pues prácticamente objetos por su éxito, y suele encontrarse pues en el centro del drama, ya sea por su propia culpa o en este caso tampoco. El año pasado, por ejemplo, no pudo defender su título en el Abierto de Australia debido a una disputa sobre su estado de vacunación contra el COVID-19. De hecho, acá nosotros lo mencionamos bastante, y una de las lesiones que sufrió precisamente en el tendón. Antes de una semifinal, precisamente su padre, fotografiado con seguidores del presidente de Rusia, creando pues precisamente una controversia. Djokovic pues superó pues todas estas distracciones e igualó pues el récord del Grand Slam masculino de Rafael Nadal, y es probable que pues gane más Grand Slams que cualquier otro jugador masculino en la historia, a menos que la generación más joven o Nadal lo detenga precisamente en el transcurso. Djokovic, no, pero ya se demostró que eso no va a suceder. Pues hay que esperar. Hay que esperar cómo vuelve Rafa de la lesión. Y si no se lesiona más, porque donde Rafa vuelva, se recupere
y vuelva y caiga en otra lesión, ahí es donde ya veríamos más cerca el retiro de Rafa y ahí sí yo creo que Djokovic lo superaría en Grand Slams. Por ahora toca esperar. Exacto, precisamente es eso. Pena, Alejo, que me la paso interrumpiéndolo, Alejo, perdón. No, lo último que iba a decir es que pues yo siento que todavía hay tiempo pues precisamente por delante, a pesar de que como lo estábamos diciendo desde el principio, él tiene 35 años, pues ya va para joven, 36. está re joven, man. Es un pequeño que Rubí. Los 35 son los nuevos 15. No. Es un pequeño que Rubí está empezando a vivir, pero para el deporte ya. Pero es que en el tema deportivo es otra cosa, digamos que por edad puede ser joven, pero precisamente para el tema deportivo muchas veces este tipo de edad, o sobre todo este tipo de competencias, ya comienzan los jugadores a estar como un poquito quemados, uno dice ya están viejos para este deporte. Sin embargo, pues acá Djokovic es la excepción, acá vemos que es la excepción con respecto a esto. Bueno, muy bien. Oye, antes de hablar de la segunda nota que hace llorar de pronto, Nacho, que habíamos saludado a Cecilia Daneri precisamente. Sí. Y me gusta el comentario. ¿Qué dice? Comentario dice, aguante la diarrea y el tétanos. Está bien. Muy bueno. Un saludo a la Cecilia, qué bien. Muy bien. Excelente. Bueno, ahora Nacho pronto nos va a reír mucho. Porque vamos a hablar del retiro definitivo. Ahora sí. Ahora sí fue. No, ya no va más. Ahora sí. Retiro del más grande de la NFL. Yo creo que sí, es el más grande, ¿o no? Sí, nuestro querido Tom. Sí. Porque es que Tom Brady, el pasador de los Tampa Bay, o el quarterback, ¿sí o no? ¿Se dice? ¿O quarterback? Quarterback. Es el quarterback o el pasador de los Tampa Bay Buccaneers y considerado el mejor jugador de la NFL, por Nacho el mejor de la historia, anunció su retirada definitiva ahora sí de este deporte a través de sus redes sociales. Indicó que solo escribirá un discurso de despedida una vez en la vida y que leerá el mismo texto del año pasado. Recordemos, ¿no? Que ya Brady se había retirado supuestamente de las canchas, pero todo era una mentira de nuestro querido ídolo de Nacho. Miren lo que dijo Tom Brady. Muchas gracias a cada uno de ustedes por apoyarme. A mi familia, mis amigos, a Nacho, compañeros de equipo. no me tiras a Nacho, no, pero compañeros de equipo, mis competidores. Podría continuar para siempre. Hay demasiados. Ahí le faltó Nacho, por ejemplo. Gracias, chicos, por permitirme vivir mi sueño absoluto. Eso dijo Tom Brady, ¿no? El famoso pasador de los Tampa Bay Buccaneers. Bueno, anunció esta retirada definitiva de la NFL un año después, casi un año es casi exacto, un año después de haber hecho ese anuncio, haber hecho un anuncio similar que finalmente no cumplió, como todos sabemos. Sin embargo, regresó diciendo que el trabajo no está acabado y jugó su temporada número 23. Oiga, bonito ese número, ese 23. Era el que tenía el Spice Bowl, David Beckham en la camisa. Sí. Bueno, ahí mezclando los dos fútboles. Bueno, Tom Brady jugó su último partido como quarterback de los Tampa Bay Buccaneers el 16 de enero, el pasado 16 de enero, pero su equipo, lastimosamente para Nacho y todos los seguidores, fue eliminado por los Dallas Cowboys en la ronda de comodines de la Conferencia Nacional de la temporada 2022. Fue un partido tremendo, eso fue horrible. No, eso fue una catástrofe, sí. Que Alejo ya nos va a seguir contando esa catástrofe. Bueno, pero antes de eso, pues Tom Brady, considerado el mejor jugador de la NFL, tuvo pues precisamente un mal partido en los playoffs en su temporada en el 2022, acumulando 351 yardas y 2 touchdowns, una intercepción y 2 capturas. Además dejó en suspenso pues en la conferencia de prensa después de su último partido, si volvería a jugar en la temporada precisamente de este 2023 en la NFL. Y algo que dijo Brady fue: este momento simplemente se siente como el final de la temporada.
Por hoy solo quiero irme a casa y dormir bien esta noche. Quiero agradecerles a todos por este año. Voy a tomarme esto un día a la vez. Fue uno de los comentarios que él hizo. Sin dejar precisamente a un lado el tono de despedida, pues el jugador le dio las gracias al público pues, por su apoyo y también dijo lo siguiente: realmente aprecio todo su esfuerzo, sé que fue difícil para todos, incluso para nosotros los jugadores. Todos trabajamos duro para llegar hasta aquí. A todos los que miran, a los aficionados, estoy muy agradecido por el apoyo a todos. Esas fueron las palabras que dijo Brady en la conferencia de prensa. Pues el contrato también de Tom Brady con Tampa Bay estaba programado precisamente para... Se cortó la señal. Hola. Y pues se unió pues a los Buccaneers en la temporada del 2020 después de ganar 6 Super Bowls en los New England Patriots. Ayudó precisamente a llevar también a Tampa Bay al trofeo Vince Lombardi en el juego de campeonato de la NFL número 55. Entonces, ¿cómo le cae esta noticia, querido Nacho, de que se vaya esta estrella del fútbol? No, pues usted sabe que esta semana ha sido una semana de mierda, así que comenzó... Otra más no importa, dice Nacho. Sí, otra más, eso es lo mismo, así que de hecho creo que con esa noticia comenzó la semana y ya intuía yo de que iba a ser una semana de absoluta basura. Y en efecto, lo confirmé, así que no me sorprende para ya a estas alturas del partido ya no siento nada, así que... Una semana como dijo Cecilia, de diarrea y tetas. Sí. ¿Usted ha comido callos a la madrileña alguna vez? Uf, qué rico, ¿no? Sí. Los callos a la madrileña es como el mondongo de Colombia. Eso es bueno. Usted ha visto el callo, o sea, antes de que lo cocinen, ¿no? Que es la panza. Sí. Bueno, haga de cuenta, así estoy. Blanco, flácido, ahí, jodido, ahí. Está como una panceta. Ahí, exacto, ahí, a disposición de la olla. O sea, entonces ya no siento nada. Gracias de todas maneras, Alejo, por la preocupación. Muy gentil. Pero él ya no siente nada. Ya, después de esta semana ya fue. Lo único que animaría a Nacho, lo único que le daría ánimo, eso. es que Tom Brady llegara ahí. Buenas, Ignacio está por ahí, en inglés, ¿no? Claro. Dijera, welcome. No, Nacho is here. Nacho, ahí sí, mejor dicho, llegué y así como el chavo. Te da la chiripiorca. No sé, sí, de hecho, puede venir o puede enviar un giro también. Cuenta PayPal si quiere. No hay ningún es que mejor envíe un giro. Sí, hombre, lo que se va a gastar en los tiquetes, mejor mande lo que sirve más. Y quédese en su retiro. O invíteme al retiro con él, ¿no? Eso sería... Sí. O ¿sabe cuál sería la otra? De pronto, sí, para reconquistar a su pareja, a su querida esposa Giselle Bündchen, de pronto le dice, vámonos para Punta del Este, de vacaciones, allá la reconquista, sí, de pronto. Y queda por ahí. No, yo creo que van a volver porque Michelle se separó de él porque él no quiso dejar. Entonces yo creo que sí van a regresar. Ellos se querían mucho. Sí. ¿Será que sí? Porque ella volvió y retomó lo de las pasarelas porque dijo, bueno, ya terminé con este man, no sé qué. Pero ¿será que vuelve? Sí, yo creo que van a volver y él va a ser el hombre detrás de la mujer de la pasarela. Y pues tiene con qué serlo, así que le va a preocupar. Que vamos para Milán, vamos para Milán. Que vamos para París, vamos para París. Vamos para Roma, voy para Roma. Vamos para España, vamos, no tiene problema. Yo creo que va a ser así. Dice Brady, espere, le envío una bobadita a Nacho ahí, ¿vale? Sí. Le envía ahí por ser el fanático número uno de Tom Brady. Eso estaría muy bueno. Ay, bueno, querido Tom Brady, ahora sí se fue definitivamente. Adiós, se acabó. Ahora yo enfrento un problema personal a eso, porque ahora solo me quedan los Raiders y los Vikings. Y ninguno de los dos va a ser campeón nunca en la FNL, entonces no sé, tengo que buscar
Pásese a los Eagles, a las Águilas. Por lo pronto el próximo domingo voy por los Eagles, sí, voy por ellos. Sí, yo también. Los Eagles en el Super Bowl. El Super Bowl, sí. Sí, a ver si le damos lo propio a Mahomes, ¿no? Sí. Ahí vamos a encontrar a Mahomes. Sí. Bueno, sigamos, que Alejo no sabe ni de qué estamos hablando. Bueno, vamos a continuar. Alejo, Mahomes, eso será igual ahí. Alejo estará diciendo, Mahomes era una clase de empanadas, Mahomes. La próxima empanadas, Mahomes. Venga, y suena tienda de empanadas, Mahomes, exacto, sí. Empanadas calientes, bienvenido, empanadas picantes. Bienvenidos a Mahomes. Sí, está bueno. Ya, una idea y toca registrarlo por si alguien se tumba la idea. Bueno, vamos. Bueno, venimos de hablar de un deportista que se retiró del fútbol americano, Tom Brady, no sé qué. Oye, ahora vamos a hablar de otro, pues no de fútbol americano, pero sí otro deportista, pero esta vez haciendo algo que hemos visto a muchos hacer, y es Gareth Bale, ¿no? Que pasó de marcar goles en el fútbol soccer a debutar en un torneo oficial de la PGA Tour, o sea, de el golf. ¿Ah? Gareth Bale yo no entiendo golf. Eso, el tipo increíble, porque además está joven, ¿no? Sí, Gareth. No, pero es que yo lo que veo es que creo que juega mejor al golf que al fútbol. Creo que se equivocó de... No quiero decir que en el fútbol haya sido malo, un tronco, un petardo, como por ahí alguien que conozco, sino porque es que, o sea, fue muy buen futbolista, pero no tuvo regularidad. O sea, hacía algo buenísimo de crack, y uno, bien, vamos a verlo al otro partido a ver qué tal. No, al otro partido desaparecido o en polémicas. Entonces no fue muy constante en el fútbol, porque bueno, ustedes ya saben que Gareth Bale ha abandonado el fútbol hace poco y ahora juega al golf en este PGA Tour con su debut junto a Joseph Bramlett, ¿no? El exjugador de fútbol ha comenzado a jugar en este torneo junto a Joseph Bramlett, y su primera aparición fue en el Pebble Beach Pro-Am, donde cerraron el día entre los primeros 15, los primeros 15 jugadores o primeras 15 duplas, con una tarjeta de -7. Yo no sé mucho de golf porque la verdad no me gusta ese deporte. Ese deporte me pone como alguien por ahí, me pone así, vea. Me pone a dormir el golf, pero si no estoy mal, ahí en el golf eso es bueno, o sea, entre menos puntaje tenga, es mejor. Entonces ellos claro, lo que pasa es que el tema es que se mide entre menos golpes tenga para llevar la pelota al hoyo, le va mejor, ¿no? Ese es el... Exactamente. Eso es el golf. Entonces imagínense, ellos terminaron el primer día, posición 15 con -7, una tarjeta de -7, ¿no? Obviamente desde el inicio mostró sus habilidades en el golf. Y es que no tiene mal, ayer vi cómo le pegaba a la pelota. Tiene buen swing, buen handicap. Eso, tiene buen swing, buen handicap, buen movimiento. Tiene buen movimiento al pegarle con el... ¿Cómo es que se llama eso? Palo de golf. Ahí lo tiene haciendo el swing. Eso, el swing, pero ese tiene otro nombre, ese palo de golf tiene otro nombre. Varilla. No. Bastón. Bueno, pero ese palo de golf tiene otro nombre, pero tiene un movimiento. Por eso le digo que yo creo que si se dedica bien profesionalmente, yo creo que va a tener mejores resultados que en el fútbol. Siento que en el fútbol tuvo muy buenos resultados, sobre todo cuando jugó con el Tottenham al principio y después con el Real Madrid. Bueno, tuvo un debut exitoso, como veníamos diciendo, contra Joseph Bramlett, y con este primer día con -7, pero a pesar de una mala salida en el primer hoyo, vea que no todo fue bueno, a pesar de una mala salida en el primer hoyo y un mal approach, que se le dice, ¿no? Al comienzo, un mal approach en el segundo hoyo. O sea, en el primero tuvo un mal approach y en el segundo también. Bueno, en el segundo supo salvar los golpes y lograr poner la bola en el green cerca del hoyo. Le pasó como Alejo, con los dos primeros hoyos tuvo problemas. Exactamente, y ya después salvó en el tercero el hoyo. Esto
Todo esto que hizo salvando esta bola en el tercer hoyo, lo vio todo el mundo porque él generó un video que se hizo viral en las redes sociales, obviamente, ¿no? La contribución de Bale ayudó a su pareja a tener un buen desempeño, ¿no? Con Bramlett haciendo bogey en varios hoyos. Si no estoy mal, el bogey es hacerlo en 2 tiros, si no estoy mal. Sí, señor. Sí, señor. Así es, sí. Entonces, Bramlett hizo el bogey en varios hoyos y Gareth Bale salvó la tarjeta de puntuación también en varias oportunidades. ¿Ah? Como la de Pompis. ¿Usted que sabe tanto de golf? No, sí, bastante, sí. No sabe ni de fútbol, ya va a saber de golf el Pompis. Bueno, Bailey, un exfutbolista conocido por su afición al golf. No, Bale. Bale. Ah, es que se llama la E. Bailey es el peruano, el periodista Jaime Bailey, que dice buenos noches, ¿sí lo escuchado? Buenos noches. Un saludo para Jaime, que tengo que volver a tomarme un café con él algún día. Jaime, un saludo. Y yo sé que Jaime Bailey le mandaría saludos a Popo. Porque... Absolutamente seguro estoy de eso. Sí. Es de la línea de... Sí. Hágale, sí, a ver. En este caso, Bale, un exfutbolista conocido por su afición al golf, está compitiendo. Se puso nervioso y todo el hombre, sí. Se atoró. Escuchó a Bailey, dijo, ay. Se atoró. Nervioso. Con el estadounidense Joseph Bramlett, creo que es el apellido de él, si se pronuncia. Aunque no es un profesional, su participación en uno de los torneos Pro-Am más importantes muestra su buen nivel y potencial precisamente. Jugaron en el campo de Spiglass Hill, uno de los 3 que compone precisamente el Pebble Beach. Y pues el torneo Pro-Am en California tiene un corte pues precisamente este sábado, diferente pues al viernes tradicional en PGA. La organización preparó los 3 recorridos para tener condiciones similares. Pau Gasol jugó en el Spiglass Hill y tuvo un buen día junto a su compañero. En este caso estamos hablando de Mark Hubbard, creo que es la pronunciación correcta del apellido de él, calificándose en el top 50. Aaron Rodgers y Ben Silverman tuvieron una buena primera jugada con la tercera mejor marca. El formato de competencia es four-ball y los profesionales han registrado la mayoría de las puntuaciones. Al cierre de la primera jornada, Hank Lebioda, creo que es así como se dice, lideraba con 63 puntos, seguido por Kurt Kitayama, Chad Remain y Harry Hall, con 7 bajo pues precisamente el par. 7 de los 11 primeros calificados jugaron en el campo Monterrey, que se mostró favorable precisamente. Se dedica a otro deporte después de haber sido profesional. Yo me acuerdo de Michael Jordan, hay como que sí sabe de baloncesto, que jugó béisbol y golf también. Béisbol, cuando se fue a jugar menos, pero no lo está tan bien. Exacto, o sea, por eso digo, este caso puede ser diferente, porque en el caso de Michael Jordan, él como que hacerlo de hobby, ¿no? Jugó béisbol ahí, como más o menos, también jugó golf, pero ninguno obviamente brilló como brillaba, o como lo solía hacer en el baloncesto. En cambio, Bale, yo creo que Bale va a hacer algo similar en el golf que lo que hizo en el fútbol. O sea, es muy buen jugador, pero no llegó a ser tampoco un crack porque le faltó constancia, le faltó regularidad en el fútbol. Bueno, y ahora hablando de fútbol, nos vamos con el fútbol ya para cerrar este deporte total pasión mundial, porque hoy juega mi selección Colombia. Sí, Colombia, sí, Caribe. Oye. Bueno, vamos ahora a hablar de Johan Torres. Johan Torres, alias Kanté. Le dice el Kanté porque se parece mucho al jugador del Chelsea inglés. Johan Torres, que es volante de la selección Colombia en el medio campo,
Vea lo que dijo en la conferencia de prensa previo al partido de hoy, de esta noche frente a Paraguay. Debemos apoyar a nuestros compañeros, no machacar. Adivinen a qué se refería, Pompis. ¿A qué? Dice que a qué ya no sé eso. Se refería a su compañero, el arquero Martínez, porque es que por culpa de Martínez, por el error que cometió al soltar un balón ahí tontamente en el área, fue que Uruguay nos ganó el primer partido. Pero él va a estar como arquero en este encuentro también. No han votado la alineación titular, pero Alejo. No han votado la alineación titular, pero al tipo sí lo votaron. No, tampoco menos. Le iba a decir que le ha puesto un cachete de Pompis que lo van a colocar otra vez de titular. Estoy seguro que el técnico lo va a colocar. Claro, hay que darle a la gente la oportunidad de que vuelva y se equivoque. No, yo no haría eso. La verdad, no, yo pero colocaría al arquero del Arsenal. Mira, si fuera otra selección y otro país que no fuera Colombia, yo creo que harían eso. ¡Colombia! Harían eso, pero esto ya es tradición en el fútbol colombiano. En el fútbol colombiano hay que dejar a la gente que se equivoca, a la gente que juega mal, la gente que no tiene patriotismo, la gente que se cree estrellitas, los tinos asprillas. Hay que volverles a dar oportunidad porque que la embarren una sola vez eso no es suficiente. Tienen que poder reafirmarse. ¿Ah? ¿Qué pasó, Caremonja? ¿Por qué se mete con asprilla? No, pero sí, en ese caso de Martínez yo sí lo dejaría en la banca, la verdad. Porque es que no fue el primer error, o sea, fue el primer error que nos cobraron, pero ya en la fase de grupo, contra Argentina hizo unas que yo decía, Dios mío, nos van a meter gol en cualquier momento. Sino que Argentinita era más malo que nosotros, que no supo aprovechar los errores de nuestro portero, nuestro arquero. Vea. Nosotros tenemos un fichaje de un jugador que está jugando en uno de los grandes equipos, pues hombre, utilícelo, no lo deje en la banca, sino en el partido y no deje que vuelvan a suceder ese tipo de errores. Tiene un futuro el que juega en el Arsenal, porque si no estoy mal es sub-17, o sea, menor de 17 años, ¿ah? De pronto, o los jóvenes, el técnico dirá, no, es muy jovencito, no, pero hay que darle la oportunidad. Y si se entrena todos los días con la gente del Arsenal, imagínense, debe tapar mucho mejor que Martínez. Bueno, Johan Torreno, el jugador de la Selección Nacional de Colombia, habló con la prensa antes del partido de esta noche frente a Paraguay en el Campeonato Sudamericano Sub-20 y habló sobre el desempeño del equipo en su primer partido contra Uruguay, donde hubo problemas tanto colectivos como personales, o sea, colectivos e individuales, ¿no? En la cancha. Pero afirmó que han aprendido de la experiencia, ojalá, y esperan ganar sus primeros 3 puntos en este partido contra Paraguay, y es que hay que ganar, no hay de otra. Johan también destacó su ventaja personal, la ventaja que tiene al estar aclimatado a la altura de Bogotá debido a jugar para el Club Santa Fe. O sea, recordemos que Johan Torres juega para el Santa Fe, equipo de la capital de la República. Sí, señor. También enfatizó pues la importancia de la preparación mental, que es algo que siempre se debe tener en cuenta, con el equipo contando con el apoyo del psicólogo para ayudarlos a enfrentar precisamente sus errores y actitudes. El equipo también pues se ha adaptado bien a los cambios de, pues en este caso de fortalecimiento táctica, ya que trabajan y se preparan para diferentes situaciones de juego. Eso es algo que es bastante importante, sobre todo en el trabajo del equipo. Hay que estar bien enfocados, todos tienen que tener un objetivo y pues obviamente tener una estrategia clara para pues obviamente lograr sus objetivos, que en este caso pues es el ganar los partidos, ¿no? Sí, y pues el primer objetivo era clasificar a este hexagonal, y ahora el segundo objetivo es quedar entre los 4 primeros. ¿Para qué? Para ir al Mundial de Indonesia, para clasificar al Mundial de Indonesia, que se jugará a mitad de año. Bueno, vamos a ver la fecha de hoy, Alejo. La fecha de hoy está muy buena, está movida y le cuento que ya empezó. Exactamente hace 7 minutos, o sea, 13 minutos, empezó el primer partido Uruguay-Ecuador. Uruguay-Ecuador, 3 de la tarde, ya son las 3:13 acá en Colombia. Entonces ya empezó este partido
el primero de esta segunda fecha del hexagonal, Uruguay-Ecuador. También tenemos Brasil-Venezuela, Alejo. ¿Ah? Brasil-Venezuela. ¿Adivina qué horas es ese? Sería Aquí. Ese partido es a las 5:30. 5:30 ¿Hora local? de la tarde. ¿Cómo? ¿Hora local? Hora local, hora de Colombia. 5:30 de la tarde, Brasil-Venezuela. Y Colombia-Paraguay. Colombia-Paraguay cierran este triplete de los partidos de hoy. A las 8 de la noche juegan Colombia-Paraguay. ¿Qué triple HP quién? No, que Alejo es un triple. Ah, mentira. No, que la triple fecha que hay hoy del sudamericano. Ah, yo le entendí otra cosa, hermano. No. La cierra Colombia-Paraguay. Ay, mire, 15 minutos del partido Uruguay-Ecuador y Ecuador le va ganando 1-0 a Uruguay. Atención, Ecuador le va ganando 1-0 al que nos gana a nosotros. No me diga Uruguay. eso, hermano, no puede ser. Así está este sudamericano de caliente. Está bueno el sudamericano sub-20 que pronto llegará a su fin. Así como ya llega a su fin Deporte Total Pasión Mundial. Ustedes dirán que lo bueno no dura, como siempre, pero ya termina aquí Deporte Total de Pasión Mundial. Eso le dijo así. Se le dijo a Nacho, no. Bueno. Bueno, y espero que les haya gustado tanto como a nosotros hacer este hermoso programa del día de hoy, este nuevo capítulo, un nuevo episodio más de Deporte Total. Ese es el nuevo remix de Deporte Total. Total Pasión Mundial, porque nosotros lo disfrutamos al máximo. Siempre nos reímos, bueno, siempre de pompo, pero nos reímos. Nos reímos, nos divertimos, nos entretenemos, los informamos a ustedes también. Y bueno, nosotros también nos informamos un poco y esperamos que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Ya saben cómo encontrarnos, es muy fácil. Ingresan a YouTube y buscan Madscast, así, sencillito. Buscan Deporte Total y ahí van a aparecer todos los capítulos anteriores y también va a aparecer inmediatamente terminemos el en vivo y así ustedes podrán ver qué fue lo que dijo Pompo, qué fue lo que dijo Pompito en vez de decir lo que tenía que decir. Ustedes lo van a saber y lo van a averiguar ahí viendo muchas veces este episodio, este capítulo de Deporte Total Pasión Mundial. También les pido que se suscriban al canal para que vean todo lo que ofrece el universo, ¿no? El ecosistema de Madscast, que son muchas cosas muy divertidas y entretenidas. Por ejemplo, como los recomendados de Pompis. Los 5 recomendados de Pompito que van a estar ahí también subidos para que ustedes este fin de semana me acordó porque se me olvidó que no lo hemos subido. Si hay que seguir ustedes acá y nosotros también, para que ustedes estén pendientes de qué ver este fin de semana en temas de películas, de series y pues también de deporte con nosotros. Bueno, y denle like, si no les gusta también denle like, suscríbanse para que YouTube les avise. Y bueno, vamos a que Pompo diga lo suyo. Que Pompo diga lo suyo. Yo no sé si está aquí o aquí, pero que Pompo diga lo suyo. Y lo tuyo, Pompis. Y bueno, Nacho, que también sabes. Así que si te gustó, dale like, comparte y déjanos tus comentarios. Bueno, muy bien, pues así llegamos al final de este Deporte Total Pasión Mundial, donde la pasamos muy bien, nos reímos muchísimo. Gracias, Pompo, porque soportó despierto hasta el final. Aunque de pronto por dentro ya está dormido. No. Por dentro le están pasando otras cosas, pero dormido no. Dijo una querida oyente. Sí. Aguante la diarrea. Aguante la diarrea y el tétano. Bueno, ya nos van a cancelar esta vaina. Bueno, muy bien. Un saludo a todos los youtubientes. Gracias por habernos escuchado. Por estar aquí, también por permitirnos y donde lo esté viendo, un saludo también para las exnovias empanadas también. La empanada loca. Para la empanada loca, para la empanada ácida, para la empanada bueno, para todas las empanadas. Un abrazo y hay una que se llama empanada desgraciada.
Empanada desgraciada también, exacto. No, no engrasada, sino desgraciada. Sí. Sí, Es que Nacho una empanada no hecha en aceite, sino hecha en desgracia, ¿no? no, eso fue hecha en aceite, pero de carro, ¿yo? No, Ahora este apagado, Nacho es el que más sabe, Nacho es el que más sabe. Bueno, muy bien. Así terminamos Deporte Total. Ya fue. Ya, ahora sí ya nos van a cerrar esto. Muchas gracias por habernos... gracias por... ¿Sabe qué? Suerte. Gracias. Terminamos aquí Deporte Total. Bye, bye. Eso, chao, que estén bien, gracias.